Saludos para todos los amigos de nuestro canal en cualquier lugar o país del mundo en que se encuentren. Los hospitales públicos, parte importante del sistema de salud del país, que se encuentran llenos de problemas. Ayer conversamos sobre el Hospital Salvador Bego Tierno y la grave problemática que este hospital presenta. Pero resulta que no es solamente el Hospital Salvador Bego Tierno, son todos los hospitales del país, los públicos, ¿no? Porque los privados están muy bien y los públicos que están siendo manejados con criterio privado también están muy bien. ¿Qué pasa con los hospitales? La baja asignación presupuestaria que tienen, debido a que se dice que el país destina algo más de 1% ¿no? del Producto Bruto Interno, que no es la correcta forma de medir las ejecuciones económicas de los países. Es por la vía presupuestaria, no la del Producto Bruto Interno. Pero, de todas maneras, se dice, ¿no? Y es la realidad, que el bajo presupuesto que tenemos de salud incide mucho en la problemática de los hospitales, porque todos reciben muy poca asignación presupuestaria. Empezando por personal médico, que no devenga los salarios que se requieren de acuerdo al costo de la vida que tenemos hoy en día. Y además a otros niveles salariales que tenemos en otras dependencias del Estado, muy altamente remuneradas, en cambio de los médicos de miseria. Pero también, no es solamente los médicos, el personal que trabaja de farmacia, el personal de las enfermeras, el administrativo, el de seguridad, los que trabajan en los aspectos dentales, todos esos técnicos que trabajan en el sector salud, están todos muy mal pagados. Pero también tenemos entonces baja asignación presupuestaria para medicamentos. Eso que les mandan en el programa ese de Promesecal casi nunca alcanza, ya con muchísima tardanza. Insuficiencia tremenda de equipos, sobre todo de equipos de tecnología de punta, como tenemos muchísimo hoy en día en todas partes del mundo, menos acá. Mantenimiento también de los equipos y de las áreas hospitalarias y físicas, muy pobre también. Todo eso se traduce en un pobre servicio que dan los hospitales públicos, a donde acuden las personas de menos recursos, porque precisamente la gente de clase media y alta, baja y la clase alta, eso van a clínicas privadas, precisamente por la mala calidad del servicio de los hospitales, que si fuera bueno todo el mundo fuera. El Sistema Nacional de Salud presenta muchísimas deficiencias, mejor dicho. No tenemos un adecuado primer nivel, eso escasea en casi todas partes, como debe de ser, como lo tiene Costa Rica. Un nivel primario a nivel de policlínica que atienda a la gente, ya un segundo nivel de hospitales, de centros y subcentros de salud, dependiendo del tamaño de la población, y un tercer tamaño de la salud para ya enfermedades catastróficas y cosas de ese tipo. Pero los politiqueros que nos han desgobernado en todos estos últimos años no entienden que la salud pública es una obligación del Estado, que está en la Constitución, y que los servicios públicos son la razón de ser de un Estado, de un gobierno. Para eso es que tenemos un gobierno, para que nos dé los servicios públicos. Y para eso los dominicanos pagamos miles y miles de millones de pesos en impuestos regresivos y abusivos al consumo, para que nos los devuelvan en servicios de calidad. Todos los servicios de calidad en este país son malos, pobres y deficitarios. Y además tenemos doble tributación, porque tenemos que pagarle impuestos a los desgobiernos que tenemos, tanto al central como a los municipales. Y entonces hay que pagar también para recibir los servicios. O sea, doble tributación se llama eso, en el sistema impositivo. Eso lo tenemos aquí. Ese desastre que tenemos
hospitalario. Esa falta de hospitales, que necesitamos un hospital para cada provincia con todos los servicios. Todos. Eso de que alguien que se accidente hay que traerlo a la capital o al hospital ese que hay de trauma, entre La Vega por ahí, no debe de ser. Pero para ver un cardiólogo en una provincia, venir a la capital, para ver un problema renal, para muchísimas cosas que no tenemos. Entonces hay que tener un hospital y hay que hacer la inversión presupuestaria para eso, que podemos hacerla con recursos propios, sin tener que tomar dinero prestado, y tener en cada provincia un sistema hospitalario de salud de primer orden, con un hospital principal para la provincia, con todas sus especialidades, y entonces los subcentros y las clínicas rurales para los demás estamentos de la provincia, con un adecuado sistema de ambulancia, o hasta de helicópteros si lo necesitamos, y con un verdadero sistema de primeros auxilios que tampoco tenemos. Usted una emergencia aquí lo atiende a un practicante, un muchacho que está aprendiendo. Cuando tenemos ya en los países desarrollados una especialidad de ese tipo de medicina de emergencia, donde verdaderos profesionales reciben a la gente que llega y entonces cuando la suben ya a una segunda planta, ya ese paciente está estabilizado definitivamente, tratado por profesionales, no como ahora, que muchas veces la gente se muere, porque cuando reciben ahí hay un practicante, o cuando van a buscarlo también, la gente que ve en una ambulancia, tampoco tiene preparación, no tenemos el personal listo para trabajar tampoco, que es otra carrera médica muy importante. Ese personal de las ambulancias tiene que ser preparado, debidamente calificado. Eso tampoco lo tenemos aquí. Entonces, esos hospitales públicos y ese sistema de salud, eso es una tarea pendiente. Pero, imagínense, solamente le aportan recursos, como dije, a los hospitales públicos que están privatizados, como la Plaza de la Salud, los demás hospitales que están ahí, el Jón de Santiago, a eso sí, 28, 30 millones de pesos. A de Santiago le dieron muchísimos millones de dólares. La Plaza de la Salud la construyó Joaquín Balaguer con recursos propios y le equipó. Sin embargo, es un negocio privado. No se puede entrar ahí. Y así pasa con los hospitales de las provincias, destruidos, y de la misma capital también. Tienen más de 50 hospitales de remodelación hace varios años, no los terminan. Y los que han terminado entonces con deficiencias operativas, por falta presupuestaria, con poco personal que no tienen, con poca medicina, con falta de equipos, de ambulancia, de médicos verdaderos, de enfermeras que no tienen, de emergencia, de fin, de todas las cosas que no tienen. Y el personal, como dije, de las ambulancias también, que tienen que ser ya profesionales, que sepan tratar, movilizar, llevar a un paciente, ¿no?, a una emergencia de un hospital debidamente ya bien atendido, como ocurre en los países de verdad. Ojalá, ¿no?, que el próximo gobierno pueda ocuparse de instaurar un verdadero sistema de salud y que tengamos hospitales públicos de calidad en cada provincia, en la cantidad y calidad que se requieren, empezando por un hospital provincial con todas las especialidades como debe de ser, con todas. Y que entonces de los subcentros y clínicas rurales se refieran al principal, se atiendan. Hoy en día con la tecnología que hay, con esa tecnología que tenemos en materia de comunicación, de informática, cualquier médico, cualquier residente, cualquier médico que esté empezando, no especialista, que le llegue un paciente, se pone en contacto inmediatamente con los especialistas del hospital principal y puede resolver el caso. Puede resolver, pero eso tampoco lo tenemos. Una pena, ¿no? Pero son de las cosas que este país requiere con carácter de urgencia. Perdón, hablando también de problemas de hospitales y de cosas. Increíblemente siguen incautando medicamentos falsos en Moca. Se dice que en Moca hay más farmacias que colmados. Y tenemos años luchando con esa venta, con esa fabricación,
de medicamentos falsos que crean problemas muy serios de salud, que crean muchísimo daño a la población y que no pueden resolverse. Mientras todo el mundo sabe en esa ciudad de Moca quiénes son los que fabrican, los que comercializan medicamentos falsos, las autoridades no lo saben. Ni la fiscalía, ni la procuraduría, ni la policía, ni nadie. Claro, sabemos por qué, que no lo saben. Todos sabemos el por qué. Pero es una vergüenza que todavía sigamos en ese proceso de incautación. Que ahora, por cierto, hay un lío, porque dicen que el local que encontraron los medicamentos falsos y también combustible es de un diputado. El diputado dice que lo tiene alquilado, que no sabe de eso. Ojalá y sea cierto que el diputado no sepa de eso, porque imagínense, ya tenemos todo tipo de gente desagradable en esa Cámara de Diputados y en ese Senado. De todo tipo hay ahí. Narcotraficantes, riferos, gente que roba tierra, de todo. Entonces ahora para que aparezca uno, imagínense, falsificando medicamentos es un lío. Ojalá que no sea, que sea cierto, que no tenga que ver nada con eso. Hay una denuncia muy delicada. Se dice que un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo al Ministerio de Agricultura está en riesgo de perderse o se perdió porque los técnicos que representaron al Ministerio de Agricultura no tenían calidad operacional para enfrentarse, para trabajar junto a los técnicos del BID, porque los verdaderos técnicos que habían en el ministerio fueron cancelados y en su lugar colocaron a gente del sector de las rifas, riferos, que se cantearon con unos cuartos para la campaña de Luis Abinader. Entonces hubo que nombrarlo. Bueno, lo pusieron ahí en la misión técnica, que tiene que discutir cosas de economía, cosas financieras, y ahora aparentemente se va a perder un préstamo. Así mismo no pasó también con el asunto de la fiebre porcina. Votaron a los técnicos también calificados, nombraron a politiqueros, a políticos que hicieron campaña del partido de gobierno o de sectores económicos, porque el gobierno tampoco lo ha nombrado mucho. Gente que se canteó para la campaña. Y fíjense el problemazo que se nos presentó, que todavía sigue con la fiebre porcina, que lo han callado, ¿no? Lo han sacado de los medios de comunicación, con ese programa de obsolescencia que tiene el gobierno, que quita y pone las noticias de primer orden y coloca lo que a ellos les interesa. Así es que estamos realmente en ese sentido, ¿no? Otra cosa muy preocupante. Los trabajadores cañeros fueron a protestar frente al Palacio Nacional, diciéndole al presidente que el aumento del 100% salarial que le hicieron no lo ha llegado, que derogue ese decreto, que ellos no han visto eso, que siguen recibiendo las mismas miserias que siempre le han dado y que no han visto ese aumento. Y esto es muy delicado, muy vergonzoso. La palabra de un presidente tiene que ser respetable y respetada. Él no puede hacer anuncios de cosas que luego no los cumple, o él mismo los subalternos. Por eso que dicen que ha cubriado a muchísima gente. Bueno, en este caso, no sabemos si es el presidente o alguien más hacia abajo, pero también cubriaron a los trabajadores cañeros. Sector deprimido, abusado, pero hay un problemita ahí. Ese aumento se hizo por presiones de legisladores norteamericanos, de representantes y de senadores que se rearon porque les llegó la queja de la explotación a que están siendo sometidos los trabajadores cañeros por las empresas privadas, ¿no?, que se apropiaron del negocio de la caña de azúcar. Creo que queda un ingenio o dos, ¿no?, en manos del gobierno. Pero va a venir otro lío, cualquier día de esto, ustedes van a ver otro problema, porque con esta denuncia que hicieron estos cañeros, esta protesta, eso les va a llegar a los norteamericanos, y usted verá otro fundazo que viene de allá para acá, en contra del país, del gobierno, como nos pasa a cada rato, porque no hay respeto, no hay nada. Otro tema complicado. El presidente anunció que iba a hacer eliminar el contrato con AstraZeneca
para el asunto de la entrega de las vacunas. El presidente parece que no sabía o no leyó el contrato, no sé qué pasó ahí. Y no sabe que hay una cláusula en ese contrato que fue aprobado por el Congreso Nacional, donde le dan un blindaje a AstraZeneca, porque hay una cláusula que dice que el gobierno no puede demandar por incumplimiento de contrato. Eso está en lo que se aprobó, eso está en lo que el contrato aprobó, entonces que no pierdan su tiempo, que cuando vayan a un tribunal internacional le van a dar bola negra, porque hay un contrato que dice que el gobierno no puede demandar por incumplimiento. Y todos sabemos, cuando ocurren este tipo de cosas, que los congresistas no los leen, y cuando los politiqueros dominicanos aprueban contratos leoninos de este tipo, ya sabemos por qué. De Alemania lo denunciaron el por qué. Otro caso más, otra raya más para un tigre que se le aplica al sector politiquero nacional. Ahí se van a perder unos chelitos, dicen que $40 millones, posiblemente hasta más. Y vacunas que no sirven las que nos entregaron, y otra parte ni siquiera ha llegado, ni va a llegar, porque ¿para qué ya? Si la pandemia prácticamente desapareció, muy poco lo que queda. Una pena, ¿no? Pero son de las cosas, ¿no?, que siempre nos pasa en este país. Otro lío. El gobierno ha creado un programa de alianza público-privada, o fideicomiso, creando corredores de transporte. Se dice que son 16 y aparentemente ahora viene el segundo o el tercero. Creo que es el segundo, ¿no? Hicieron uno la Winston Churchill, ahora hicieron uno la Charles de Gaulle. Estos corredores que están haciendo, llenos de problemas, porque lo primero que van a desplazar a la onza. Si teníamos la onza ahí, ¿qué corredor? Era comprar 300 o 400, 500 autobuses eléctricos, y entonces todos esos choferes que están en carritos de concho, colaboradoras y cosas, tomarlos, clasificarlos, entrenarlos, algunos muy viejitos pensionarlos, y ponerlos a trabajar en 2 o 3 turnos, de 6 de la mañana a 12 de la noche, con la onza. Ah, no. Se inventaron un corredor con autobuses, con aire acondicionado nuevo. No sabemos realmente la empresa privada de quién es. Han puesto algunos de estos empresarios que antes eran supuestos dirigentes choferil, ahora son empresarios, pero dicen que detrás de todo esto, que el propietario es un influyente funcionario del gobierno, muy desacreditado, con una impronta de estafa y abuso en contra del país. Otra cosa, que de los 15 pesos de la onza, ahora pasamos a 35, pero, hay otro problemita, que dicen que ese corredor, ese servicio, no es autosuficiente. Entonces hay una asignación especial también. Fíjense cómo la alianza pública-privada, el fideicomiso se va a beneficiar. Le van a dar unos cuartos todos los meses, aparte de que también el pasaje es mucho más caro. Ganar y ganar, un negociazo con este nuevo corredor, que ha habido muchísimos problemas. De hecho, ahora se armó un rebú, una pedrea, porque recuérdense que hay un directivo, un empresario de eso, del transporte, que no es fácil, que en otras ocasiones han apedrado y han lesionado a pasajeros. Bueno, pues a esta huevo le entraron a pedrada, le rompieron los vidrios, le abollaron. Supuestos, ¿no?, o quizás reales, de transportistas de conchos y de guagua y de cosas, de uno de los sindicatos de eso, que lo dejaron fuera del negocio, lo sacaron. Entonces fíjese el desorden que se armó, donde inclusive estaba el presidente de la República inaugurando eso. Pero, nada, otra alianza público-privada, otro fideicomiso, otro subsidio que lo vamos a pagar los dominicanos, los impuestos regresivos, para beneficiar a estos empresarios privados que van a operar otro sistema que es un servicio público. El transporte a nivel urbano
Yo diría que ya hasta Nacional es un servicio público que tiene que estar en manos del Estado, con servicio de primera, de calidad, con buenas unidades, con trenes, con autobuses, con trenes expresos para el interior, pero público del Estado, y hay que sacar ese tigueraje que se metió ahí. Y hay que sacar también a esos empresarios ahora que se están metiendo de manera oculta y eliminar el sufrimiento que sufren los dominicanos. Vayan a ver en las horas pico las colas enormes para la gente montarse en una guaguita platanera o una cosa de vencijado o un carrito que se está cayendo 4 y 5 encima uno de otro. Cuando eso tiene que darlo el Estado dominicano, que nunca lo ha dado. Por eso se metió el tigueraje y ahora el tigueraje lo están sacando los dueños del país, el alto empresariado, que dicen que no, que eso va a ser de ellos. Imagínense cómo que estamos. Otro lío. El ex procurador, Jean Alain Rodríguez, una figura fatídica, despreciable, que está preso, y muy mal preso, porque son algunas cositas que le han puesto ahí de toda la diablura que este hombre hizo. Sin embargo, hizo 2 declaraciones que han llamado mucho la atención. La primera es que les recordó a los 2 fiscales, esos que están ahí, la Junta y el otro, los acusó de ser parte, de ser miembros de esa administración corrupta que él encabezó. Se los dijo. Le dijo, si yo participé en una administración corrupta, ustedes fueron parte de eso. Y no eran porteros, ni guachimanes, ni choferes. Eran gente de alto nivel. Y nunca los vimos a esos comecheques, ¿no? Nunca los vimos protestar, ni retirarse, ni irse, con todas las diabluras que ocurrieron ahí, que ellos veían y que participaron de muchas de ellas. Ahí tienes razón, le echó una vaina. Le echó una vaina el Jean Alain en esas 2 figuras. Y hasta su chile toca también a la procuradora. Otra cosa que dijo es que él está preso por el asunto del desorden, el desastre con la construcción de la cárcel de la Victoria, un terreno pantanoso que se hunde, que no sirve, que se habla de una pérdida de muchísimo, de 4 o 5 mil millones de pesos. Perdón, pero que el contratista que hizo la obra no está preso. Y ese mismo sujeto, esa misma empresa es que está construyendo una edificación en el Senado de la República a la cual se le cayó el techo de mala calidad. Y que tampoco ha caído preso por eso, ni tampoco está preso el presidente del Senado. Otra vaina más en el sancocho que echó este hombre, que ojalá que siga hablando, porque él sabe muchas cosas de las cuales él participó, pero participaron otros que están en esferas muy altas de poder, y otros que ahora lo están persiguiendo, luego de ser socios, cómplices, subalternos de él, ahora lo están persiguiendo. Muy bueno todo eso que está ocurriendo, ¿no? Porque ese es otro sector que tiene que ser saneado, el de la justicia, que fue permeado, invadido por los anteriores gobiernos, y este dice que es independiente, pero ese nivel de independencia que tiene es muy dudoso, porque solamente mira para un solo lado. Aquí hay muchísimas cosas de corrupción que ese sector independiente no se mete, ni dice nada, ni saca la cabeza, ni vemos. O sea que eso es bueno, ¿no? Que se discuta también. Es bueno que se sepa también que la Procuradora General de la República, un personaje de carrera que fue juez de la Suprema y eso, que fue maltratada públicamente, sacada por el pasado presidente y el pasado procurador, ahora dice que ella no quiere que el cargo de procurador sea nombrado por el Poder Ejecutivo, ni que tampoco lo pueda cancelar. Hoy, ¿por qué aceptó ese cargo? ¿Y por qué no renuncia entonces? Porque lo correcto es que ella se vaya. Primero, que no aceptar el cargo, y luego que se vaya. Lo que pasa es que sus declaraciones son parte de un plan que hay, que se busca privatizar, entre comillas, la justicia. Eso es lo que se busca. Y nombrar un procurador por 6 años que no pueda ser cancelado, que lo quiere nombrar
el actual presidente, para blindarse. Y aparentemente quizás es ella misma que esté pensando en eso. O quizás quiera que la nombre el Congreso, ¿no? Que sea independiente. Pero eso en muchos países ha tenido muchos problemas. Y además sabemos que no va a haber ninguna independencia, que eso va a estar en manos de sectores económicos de poder privado, que entonces van a hacer lo que les dé la gana con esos cargos, como ha ocurrido en otros países, que se han cometido muchísimas diabluras y abusos. La justicia es un ente del Estado y del gobierno, y el presidente de la República, en su condición de cabeza de gobierno, tiene que tener incidencia. Lo que tiene que buscar gente seria, hacer una limpieza que no se ha hecho con esa justicia. Votar todos esos jueces, procuradores, fiscales, toda esa gente que hay ahí, que viven haciendo tropelías y abusos y diabluras. Y buscar personas serias, que la tenemos. En este país, la mayor parte de los dominicanos y la mayor parte de los profesionales del derecho son gente íntegra y gente honorable, que vienen del seno del pueblo. Lo que pasa es que 8 o 10 bandidos que viven haciendo diabluras ahí han desacreditado el sector. Y el hecho de que se hayan vendido a los sectores politiqueros y empresariales también han desacreditado. Pero otra materia pendiente que tiene la sociedad dominicana de cara al futuro inmediato es ese, la justicia. Los dueños de bares y restaurantes en Bávaro están disgustados con el gobierno. Dicen que van a hacer una marcha el próximo lunes en protesta porque les han limitado el horario de trabajo. A la mayoría, dicen que algunos no. Entonces, si ya levantamos la prohibición, las restricciones con la pandemia, ¿por qué tiene que haber restricciones con esos bares, esas cosas? En esa zona eminentemente turística, que muchas veces los turistas quieren salir tarde de la noche, tomarse un trago, una cosa, a ver un músico, un cantante, no pueden porque van y le cierran. Pero dicen que hay 2 o 3 en Bávaro que sí les permiten operar. Sería bueno que el flamante ministro que tenemos de turismo tome carta en el asunto, porque no tiene que ser todo el presidente de la República. No hay un ministro ahí que quiera ser presidente de la República también, que se ocupe de su asunto, o cuidado si es que él es parte de esos que están protegiendo a los 2 o 3 en Bávaro que se están beneficiando. No lo dudamos tampoco. Este país es así. Y quizás esos 2 o 3, que esos bares no se lo molestan, pertenecen entonces a la alcurnia del país, que es muy posible que sea eso lo que esté ocurriendo. Y entonces los de abajo, como siempre, cogiendo palos, cogiendo golpes. Sigue negociando Rusia con Ucrania, siguen buscando fórmulas, pero Rusia sigue bombardeando de manera agresiva, dura, como elemento de presión y también de definición. Cada día que pasa, Ucrania es más golpeada, más maltratada, más destruida, su ejército sufre más, su población también sufre más, sobre todo por el hecho de que los ucranianos han instalado armas de artillería, de misiles, de radares en zonas residenciales, utilizando a la población como escudo en hospitales, en colegios, en centros comerciales. Los rusos lo detectan con sus equipos que tienen inteligencia y van y lo bombardean. Entonces, por eso que usted ve tanta vivienda destruida, tanto edificios, hospitales, escuelas, de todo destruido, porque está siendo utilizado por esas fuerzas armadas ucranianas muy diezmadas, a pesar de que las noticias dicen que bueno, ellos están ganando la guerra aparentemente. Es una pena, ¿no? Este sufrimiento, este dolor que está ocurriendo en ese país, en esa nación de Ucrania, con tantos muertos, con tanta gente herida, con tanta gente que ha perdido su vivienda, su negocio, que ha tenido que salir a caminar muchísimas horas a un frío tremendo, buscando dónde esconderse, metidos en trenes, en sótanos, metidos en cosas de esas de subterráneos. O sea, una barbaridad. Niños muertos, una cosa bárbara. Familias separadas, ancianos, mujeres y niños. 6 o 7 millones han salido para lugares vecinos, una parte de Polonia, otra parte de Rusia, otra Rumanía, en fin, un desastre. Y una pérdida enorme de vidas humanas y de infraestructura que convierte a esta nación en la más pobre de Europa en estos momentos, con ese desastre. Por otro lado, tremendo problema con Alemania. Se prepara para lo peor
porque el 31, hoy 31, vence el plazo que le dio Rusia para que paguen el gas, petróleo, carbón y todos los productos que Rusia les vende con rubros. Los alemanes dicen que no, y Rusia dice que si no le pagan con su moneda no le despachan. Ya están hablando de prepararse la población para lo peor, reducir el consumo. Señores, ese 70% que le envía en gas es vital para Alemania, que desconectó sus reactores nucleares por miedo y que apeló a energía limpia, pero que esa energía no es sostenible. Cuando no hay brisa no funciona, cuando no hay sol no funciona. ¿Qué está pasando? Bueno, las empresas alemanas se están quejando de que no van a poder producir. Viene un altísimo desempleo, parálisis económica, la gente no va a tener electricidad, todavía hace frío, no va a tener calefacción, apenas tienen gas para 2 o 3 días, no van a poder mover su vehículo, y viene un desastre, un verdadero desastre, porque estos politiqueros, ese que dirige Alemania, decidió irse con la Unión Europea en contra de la Federación Rusa, en esa guerra que hay con Ucrania, sabiendo que no puede, pero no solamente Alemania. Prepárense España, Italia, todos esos países europeos, Polonia, que es enemigo ancestral, Checoslovaquia no, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, todos esos países que se metieron, que están hablando de Letonia, Lituania, van a pasar las de Caín, porque todos dependen de ese gas ruso, de calidad y más barato. Ya cerraron uno de los sistemas que tienen, ya cerraron uno, de los 3 cerraron uno ya, los rusos. Y entonces resulta que ahora los rusos le están ganando la guerra económica, que es lo que no quieren aceptar los europeos. Porque ahora el rubro que se había devaluado, que es 75 por dólar que estaba, llegó a 140, ya está a 80 y va a seguir revaluándose. Y los rusos no van a dar para atrás porque el subaje de ellos, y lo están colocando en Asia, se lo están mandando a los chinos, que van a ser los grandes beneficiarios, los pakistaníes, la India, Corea, toda esa gente de Vietnam. Se va a beneficiar del gas, del carbón y del petróleo ruso. Europa no tiene la posibilidad. Inventar con nuevos sistemas le toma 5, 8, 10 años. Y los americanos le ofrecieron combustible que no tienen. Ahí anda el secretario de Estado caminando por todas partes buscando. Y nada, los árabes saudíes y los emiratos le dijeron que no, que ellos no tienen capacidad para reemplazar a los rusos. Entonces esa guerra, fíjense esa guerra, los problemas que ha traído económicos y los problemas que le va a crear ahora a Europa. Viene recesión, viene desempleo, viene miseria, viene caída de la producción, vienen apagones, gente que no está supuesta a sufrir eso, vienen frío, con que haya primavera, ya en 8 y 10 grados, hace frío todavía, y cuando venga el verano no van a prender un aire. Entonces vamos a ver qué pasa, porque ojalá que esta guerra termine pronto y que esta gente, ¿no?, estos europeos, piensen con la cabeza en favor de su población, que no está supuesta a estar pasando trabajo, como ya están empezando a tener, por esa bendita guerra que nunca debió de haber ocurrido, con todas esas muertes, esas destrucciones, esos problemas que está creando a toda la humanidad innecesarios. Una barbaridad. Finalmente, la nación de Israel, la tierra de Yahvé, ha sufrido en una semana 3 ataques terroristas, con 11 muertes, simples ciudadanos, policías que hacen su trabajo, gente que sale de una escuela, de su empleo, abatido a tiros por terroristas, que luego fueron eliminados, salieron a sacrificarse. 11 muertes en un país que lo que quiere es vivir, avanzar, trabajar. Sigue el terrorismo acabando con la nación de Israel, la tierra de Yahvé. Pero esa es una nación que no se va a doblegar, que sabe resiliarse, que tiene un dicho que dice que nunca jamás
y que nunca olvidaron. Esos actos de terrorismo no van a hacer que la nación judía baje la cabeza. Lloran a sus muertos, sienten su dolor, pero van a seguir avanzando. Ahora bien, se requiere mano dura contra ese terrorismo. Los líderes de Israel saben quiénes son los que mandan a hacer esos atentados y dónde están. Y saben que la familia de esos terroristas abatidos, cuando caen presos, el gobierno de autoridad palestina lo mantiene. Y cuando le tumban la casa se la reconstruyen. Y esos no son hechos aislados, son hechos organizados y ordenados por quienes dirigen esos grupos terroristas que no quieren la paz. Una paz que se está consiguiendo, porque fíjense ya la cantidad de estados árabes que están estableciendo relaciones con Israel, que se dieron cuenta que Israel es un estado progresista, desarrollado, con alta tecnología, que los puede ayudar y les está ayudando mucho. Ya todo el mundo sabe que los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Egipto, cuyo presidente es judío, hijo de una madre judía y un padre egipcio, y los árabes saudíes también, que no lo han hecho oficial, también están en eso. Ya queda muy poco, ¿no? Solamente quedan los reductos de aquellos árabes chiitas, esos musulmanes chiitas que orienta a Irán, que hay quien patrocina el terrorismo contra Israel, pero contra las naciones árabes también, que son sunitas. O sea, que no es solamente contra Israel. Y eso va a llevar a esos estados sunitas árabes, terminarán todos asociados con Israel, luchando contra ese enemigo, que es el que mantiene la célula del terrorismo en Medio Oriente. Finalmente, pedirle al Eterno la bendición para todo el mundo, para que salgamos de todos estos problemas que tenemos en la humanidad, para el Estado de Israel también, que pueda sobreponerse y seguir avanzando, y para la República Dominicana, nuestra amada nación, que mudamos a echar hacia adelante. A los amigos del canal, pedirles como siempre, se suscriban al mismo, nos apoyen, dándole un clic donde dice suscribirse en rojo, a la derecha al final, y otro clic donde dice ahí a la izquierda, para que podamos seguir mejorando nuestras entregas, tanto los aspectos técnicos de contenido como lo hemos venido haciendo. Será hasta nuestra próxima entrega.